solamente van a poder votar de entre 10 personas que proponga el presidente y 10 personas que propongan las cámaras con sus mayorías. Muy imparciales habrán de ser. Entonces, esa parte de la reforma la consideramos perniciosa, retrógrada, y por supuesto que en esa la debatiríamos y estaríamos en contra. Humanos, tal y tal. Pero la verdad, la justicia como tal, la impartición de justicia como tal, pues esa sigue absolutamente olvidada en nuestro país, ¿no? Entonces, este poder judicial es un poder para la élite, sin duda, para esa élite que... Y luego las otras instituciones derruidas. Entonces es como una justicia muy mediocre, como para que los mexicanos nos sintamos unas enormes ganas de reformar y a veces hasta de tirar al Poder Judicial. Cuando nunca un árbitro creíble, legítimo, imparcial. Necesitamos una corte que nos pacifique, que nos explique, que nos convenza, que entienda bien el contexto social y político en el que estamos inmersos. Amigos, un gusto recibirlos y saludarlos desde su canal Legión Vanguardia. Hoy jueves 25 de julio del año 2024. Estaremos hablando sobre el tema muy importante para el futuro de este país, lo referente a la reforma del Poder Judicial, donde la doctora Ana Laura Magaloni, abogada y una de los integrantes de la terna de juristas propuestas para ser ministras en el 2019 y que por decisión del PRI y el PAN no pudo llegar a ese cargo, pues le responde a este periodista René Delgado, ya saben cómo es René Delgado, y también a Guillermo Ortega y a Jorge Romero, el coordinador de diputados del Partido de Acción Nacional, donde dice que en la reforma del Poder Judicial sería catastrófico aprobarlo de acuerdo a la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Este personaje, el coordinador de los diputados del PAN, también quiere ser presidente del mismo partido, donde trae pleito con Damián Cepeda, con Marco Cortés, en fin, unos conflictos internos de este cambio de presidencia de Consejo de Administración del PAN. Pero en fin, vayamos al punto medular. Escuchemos a Jorge Romero, a Guillermo Ortega, estos dos, pero también escuchemos a la doctora, aquí tengo su nombre, se me olvida, pero aquí está, te le digo, la doctora Ana Laura Magaloni. Así que lo vemos y lo comentamos. Grandes rasgos, querido Guillermo. Son 20 iniciativas, dicen que las van a dictaminar todas. 18 corresponden a reformas constitucionales, 2 a reformas legales. De las reformas constitucionales, una es esta, que es la madre de todas las reformas, correcto, que es la del Poder Judicial. Y subrayo lo que estás diciendo porque me parece relevante que nuestro público tenga el registro. Se abrieron foros del Parlamento abierto, no han terminado todavía y ya dicen que van a dictaminar. Acudieron juristas, colegios de abogados, magistrados, exmagistrados, ministros a vertir sus opiniones y resulta que es probable que todo haya caído en el vacío y que ninguna de las propuestas o de las ideas surgidas ahí sean tomadas en cuenta a la hora de dictaminar la reforma y que ocurra lo que tú referías que ha pasado todo el sexenio, que desde Palacio digan no se le mueve una coma y que eso ocurra, lo cual sería muy grave y si quieres platicamos más de eso por la trascendencia y las implicaciones de la reforma judicial. Por supuesto, mira, es que es justo eso, querido Guillermo, antes de entrar de lleno y si quieres mencionar las demás, pero de lleno a la del Poder Judicial. ¿Qué tristeza va a ser para este país? Pon tú que ya no le pongan atención al PAN, pon tú. O sea, a todos los especialistas, a todas las y los jueces que fueron, a las y los magistrados que fueron, a las y los ministros que fueron, para no cambiarle ni el tipo de letra. Bueno, pues entonces van a ser otros 6 años ya sabemos qué. Ahora, nosotros lo hemos dicho respecto al fondo de esta reforma al Poder Judicial. Primero, claro que se ocupa una reforma al sistema judicial y no desde el enfoque de los ministros o los jueces, desde el enfoque de la ciudadanía, que es usuaria del sistema judicial. Por supuesto que no tenemos un Poder Judicial que haga su trabajo ni pronta ni expeditamente y a veces ni siquiera justamente. Por supuesto que tenemos que pensar en una reforma judicial que haga las cosas más ágiles, más entendibles, realmente gratuitas, en donde la gente se atreva a denunciar en materia penal, que confíe en su poder judicial. Pero esta reforma solamente habla, básicamente, Guillermo, del método de elección de jueces. A ver, hay cosas rescatables en esta reforma. Por ejemplo, en esta reforma dicen cualquier juicio no va a poder durar más que 6 meses. Ah, pues claro que a favor.
Pues la proponga quien la proponga. Eso creemos que es algo bueno. En esta reforma quieren de un organismo que se llama Consejo de la Judicatura partirlo en dos. Uno que se llame administrativo y otro de disciplina judicial. Se nos hace inocuo. Si quieren hacer esa reforma, se nos hace irrelevante. En lo que no podemos coincidir, Guillermo, es en que ellos pretendan, queriendo sonar muy democráticos, y quedando muy bien con la gente, diciendo que el pueblo elija a quienes habrán de ser jueces, juezas, magistrados. Claro que así suena muy lindo. Sí, nada más que nosotros sabemos que ese método no podría escapar a las dinámicas electorales de este país, partidistas de este país, y tampoco le dicen a la gente que no es verdad que van a poder votar por cualquier persona que levante la mano y se inscriba. Tu profesor de Derecho, que es una eminencia, eso no es verdad, no es esta reforma. Solamente van a poder votar de entre 10 personas que proponga el presidente y 10 personas que propongan las cámaras con sus mayorías. Muy imparciales habrán de ser. Entonces, esa parte de la reforma la consideramos perniciosa, retrógrada, y por supuesto que en esa la debatiríamos y estaríamos en contra. ¿En qué condiciones quedaría el Derechos humanos, tal y tal, pero la verdad, la justicia como tal, la impartición de justicia como tal, pues esa sigue absolutamente olvidada en nuestro país, ¿no? Entonces, este poder judicial es un poder para la élite, sin duda, para esa élite y luego las otras instituciones derruidas. Entonces es como una justicia muy, muy mediocre, como para que los mexicanos no sintamos unas enormes ganas de reformar y a veces hasta de tirar al Poder Judicial. Cuando me dices las otras vertientes de la impartición de justicia, ¿te refieres a fiscalías o te refieres a tribunales superiores, a poder judicial estatal de los estados? Estaba hablando ahorita del Poder Judicial de la Federación. de locales versus los federales, o sea, el federal versus los locales, de eso estaba hablando. Y cuando ya te pones a pensar bien qué es el acceso a la justicia, pues el acceso a la justicia pasaría por un conjunto de instituciones, todas son locales, que están en el ras de tierra, digamos, y que tienen que ver con las fiscalías, los juzgados cívicos, las defensorías públicas y los tribunales locales, principalmente. Digamos. Regresando a la escala del Poder Judicial de la Federación, se han señalado como los grandes vicios de ella la corrupción, el nepotismo, el tráfico de influencias. ¿Son esos los problemas principales del Poder Judicial de la Federación? Mira, yo creo que el gran problema del Poder Judicial de la Federación es cómo se cuelan y se infiltran los intereses económicos y los intereses políticos. O sea, sí es cierto que muchas veces actúa con imparcialidad y no hay corrupción, pero sí llega a haber. Todos los procesos de cambio generan tensiones y producen conflictos. También generan resistencias y miedos legítimos. En este contexto necesitamos más que nunca un árbitro creíble, legítimo, imparcial. Necesitamos una corte que nos pacifique, que nos explique, que nos convenza, que entienda bien el contexto social y político en el que estamos inmersos. Ahí está tu dicho. Me quedo con la última expresión. Dices, necesitamos una Suprema Corte que entienda el contexto político y social en el que estamos insertos. ¿La actual Suprema Corte lo entiende ese contexto? Yo creo que no. Yo creo que le ha faltado a la Suprema Corte una lectura política del momento, digamos, con mayor... Pero yo no sé si la Suprema Corte lo entiende o, que es como muy genérico, o si la Corte está diseñada para que haya un liderazgo político dentro, ¿me entiendes? O sea, si el cargo de la presidencia de la Suprema Corte es un cargo político o no, digamos. Y en este caso, creo que muy rápido se vio que se necesitaba unas destrezas políticas para lidiar como un sexenio como este, ¿no? Como este, en donde... Esto se agrega el propósito del actual gobierno de llevar a cabo la pretendida cuarta transformación. Y creo que la oposición partidista y los grupos de resistencia cívicos ciudadanos optaron al no poder contener en el poder legislativo ni en la administración pública. Ni de la administración pública. Se acabaron los canales de comunicación para mucha gente. Abusaron de la Corte como una instancia para litigar ahí sus diferencias. Yo no volví a la palabra abusaron. El sistema está hecho para eso. Para que cuando esto no jala, te vas al ámbito jurisdiccional a reclamar la inconstitucionalidad. Eso es parte del sistema de frenos y contrapesos. Exacto. Pero se saturó este sistema, ¿no? O sea, se saturó, y dirías tú que de pronto se pasó a jugar ya no como un contrapeso, sino como un poder opositor en la Corte. Entró a figurar como una oposición al Poder Ejecutivo. Yo veo que
que la Corte se polarizó por dentro, ¿no? Y eso pasa, que acaba siendo un proceso que genera muy poco interés ciudadano. Con mucho abstencionismo, poca participación Sí. y no corriges el tema. No es con el propósito de lograr educar cierta sensibilidad social por parte de los impartidores de justicia. Es decir, es un poder opaco, es un poder con un lenguaje excluyente, es un poder distante. Además, esos problemas los tendríamos que hablar. Esos problemas. O sea, porque yo, que llevo estudiando tantos años el sistema de justicia, siento que hay una retórica argumentativa del derecho en un sistema autoritario que es particularmente formalista y hueca. No sé si alguna vez intentaste leer esas cosas de las averiguaciones previas, que son palabras y palabras. Lamentablemente sí. Y Desesperante. No entiendes nada, no dice nada. Ese lenguaje hueco, disque jurídico y el artículo 45, ese es propio de un sistema autoritario donde la ley se negociaba y era parte de... Y esa cultura útil. ¿Te parece? A mí me sorprende que cuando uno les dice, bueno, pues es que es un poder opaco, que no rinde cuentas. Dice, no, hay un informe, sí, claro que hay un informe, pero el informe no me explica muchas cosas que no acabo yo de comprender. Y me dicen, pero por los jueces hablan sus sentencias. ¿Y quién es la sentencia? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Ves algún otro peligro en la propuesta de reforma presidencial? Yo veo... O sea, me gustaría como hablar menos de peligros y más de áreas de oportunidad. Ok. ¿Okay? O sea, como para poder tener una conversación constructiva de algo que va a suceder. Está muy bien. Entonces... Ahí lo tienen, amigos. La doctora Ana Laura Magaloni da sus argumentos. Y a esos opositores como Guillermo Ortega, que es un periodista, y Jorge Romero, decirles que la justicia en México ha sido olvidada. Así es, ha sido olvidada porque urge esta reforma al Poder Judicial, porque simple y sencillamente este Poder Judicial actual, este sistema de Poder Judicial en México, es sin duda solamente para la clase de élite. Y también la justicia por dictamen es una justicia mediocre. Y esto es lo que está pasando y esto es lo que está pidiendo y exigiendo el pueblo de México. Por eso este 2 de junio le dimos todo el poder, todo el voto y todas las facultades a la Cuarta Transformación, a la doctora Claudia Sheinbaum, para que se reforme lo que se tenga que reformar. Y que brinquen los que brinquen, ahí está. Todo por una justicia digna, clase y expedita. Bueno, amigos y amigas, yo así finalizo. Los invito a que me regalen su poderoso like, compartan esta información y suscríbanse a su canal Legión Vanguardia. Yo soy Francis, nos vemos en la próxima. Adiós.